el campo como fuente de empleo temporal transfronteriza, ¿será así? Le preguntamos a la comunicadora inmigrante Delia Colque. ¿Cómo estás, Delia? Buen día, bienvenida a la Red Herbol. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es, definitivamente creo que hay un montón de situaciones, ¿no? Que hacen de que mucha de nuestra gente que trabaja en el campo, que vive en el campo, lastimosamente por diferentes situaciones, principalmente climáticas y económicas, se vean obligadas, ¿no? A migrar, a cruzar las fronteras, a ir a buscar mejores oportunidades de trabajo y de vida a otros países. Bueno, quiero darle la bienvenida también a Alfonso Hinojosa, él es sociólogo para hablar de este tema. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a la Red Herbol. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para comentar, compartir un poco sobre esta problemática que de pronto a nivel nacional no se la visibiliza mucho, pero que tiene una presencia, yo diría, en muchísimas partes del territorio. Estamos hablando de hombres y mujeres, jóvenes básicamente, que se ven... eh, que generan dinámicas de migración hacia el exterior para emplearse en las áreas rurales, ¿no? Ya sea en la Argentina, hay una larga tradición al respecto, y más recientemente, y con mucha fuerza hay que señalarlo, y nuevamente con una representación nacional hacia Chile, ¿no? Ahora, bueno, en Argentina prácticamente ya es tradicional que bolivianos vayan a trabajar a diferentes actividades agrícolas, ¿verdad, Alfonso? Sin duda, donde una de las centrales y de pronto la más antigua tiene que ver con el trabajo agrícola, con el trabajo rural. Hay que recordar, y Delia sin duda nos puede ampliar al respecto, que en la Argentina, por ejemplo, todo el rubro de la producción hortícola, de la producción textil de ropa, está básicamente en manos de trabajadores y trabajadoras bolivianas, Mm, ¿no? así es. Y también los bolivianos son los principales vendedores de este tipo de productos, ¿verdad, Delia? Así es, definitivamente podemos ver, digamos, en los mercados más grandes de Argentina, Mm, que la mayoría de los productores y vendedores son pues de nacionalidad boliviana, ¿no? mm. Creo que es importante reconocer que de alguna manera la mayoría de los y las trabajadores de la tierra, que son en su mayoría migrantes bolivianos, son los que abastecen de alimentos, de frutas, verduras, a las principales ciudades argentinas, ¿no? Y de alguna manera hay una cosa que yo rescato bastante de toda esta movida que se va realizando, donde principalmente estos trabajadores, ahora principalmente los que trabajan con la tierra, están haciendo una transición, ¿no? De su producción con agrotóxicos a agroecológico, que Mm. creo que es algo súper importante que se está manifestando en estos últimos años, por lo menos estos últimos 15 años se han dado grandes cambios en ese sentido, y no solo de alguna manera ayuda a mejorar la forma de trabajo, de manipulación, inclusive donde está muy metida la cuestión de la salud, ¿no? De estas personas, pero sino también de alguna manera esto termina cuidando y mejorando la salud inclusive de las personas que consumen, ¿no? Y en muchos de los casos también hay que ver y hay que reconocer de que es importante cómo se va haciendo, ¿no? Esta producción y venta del productor al consumidor. Así es. Insisto que es algo que hay que verlo así con más pinzas, hay que de alguna manera ir viendo en las principales ciudades argentinas, y obviamente Buenos Aires no es la excepción, donde en su gran mayoría son bolivianos o hijos de bolivianos quienes ahora están a cargo prácticamente de gran parte de estas producciones. Así es. Delia, generalmente escuchamos que se ha intervenido un taller clandestino donde estaban principalmente gente boliviana,
Pero ¿cómo estamos en el campo? Es decir, los trabajadores, en este caso, que van de Bolivia allá a Argentina, ¿son bien tratados? ¿Se les cumple la normativa laboral? Y la verdad que es una situación todavía bastante conflictiva, Mm. ¿no? A nosotros en muchas ocasiones nos han llegado denuncias de trata de personas para la explotación laboral. Por ahí eso fue cambiando en estos últimos años, pero todavía hay ciertas situaciones, ¿no? Donde se aprovechan nuestros propios paisanos, de nuestra propia gente, y los terminan explotando, cosa que se está tratando de cambiar, ¿no? Y para mí es muy importante ver la organización, ¿no? De estos sectores, puntualmente trabajadores de la tierra. Hay una y varias organizaciones en realidad, entre esas está la Unión de Trabajadores de la Tierra, que van tratando de no simplemente mejorar las condiciones de trabajo y manipulación, digamos, ¿no? Dentro de este sector, sino también que se van tratando otro tipo de temas como son estos de la trata, la explotación, y también inclusive la cuestión de género, ¿no? Que hay que tomar en cuenta que dentro de la tierra, o sea, ya por costumbre también, quienes toman la decisión de cómo manejar y decidir qué tipo de productos de alguna manera llegar a producir, principalmente lo hacían los varones, cosa que ahora se está cambiando. Hay como eh, una, como que hay más posibilidades de que las mujeres puedan participar de estas decisiones, ¿no? Y llegar a trabajar en todo sentido, digamos, dentro de la tierra, con la cuestión también de los cuidados ahí con las familias. Me parece algo interesante lo que se está armando ahí, pero insisto que es gracias a la organización que se está llegando a dar desde estos diferentes sectores, ¿no? Alfonso, dentro de tu campo, ¿qué motiva a que un joven vaya a trabajar a Argentina? ¿Es el tema económico netamente o es que también hay esa aspiración del joven aventurero, rebelde, Alfonso? Sí, sin duda no se puede dejar a un lado así por así esta dimensión económica, ¿no? Mm, Es un tema sin duda central. mm, La diferencia, el diferencial económico salarial que hay entre Bolivia, por ejemplo, y Chile, y en su momento Argentina. Argentina está pasando por una situación que es muy particular desde hace ya varios años atrás debido al tema inflacionario, etcétera, que está generando más bien, está readecuando, diría yo, las dinámicas de movilidad entre Bolivia y Argentina, que involucra también otros destinos, ¿no? mm. Hago referencia a, por ejemplo, Chile hoy en día es el país que a nivel regional, no solo a Bolivia, está jalando más mano de obra, mucha de ella que va a las áreas Correcto. agrícolas, digamos, Mm. ¿no? Y Po- Chile sin duda se gana, es importante, digamos, la retribución que se recibe respecto a sus países, ¿no? Este factor está, la dimensión económica sin duda está, pero para nada creo yo que es el único. Lo que vemos en los últimos años, sobre todo con el incremento de la migración de mujeres jóvenes, mm. solas, la gran parte de, la mayoría de ellas, diría, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue la migración a principios de siglo hacia España, que en un primer momento Mm. jaló más, sí a mujeres, pero un poco más mayores, diría yo, ¿no? En cambio, acá, estas jóvenes que se están desplazando tanto a Chile en gran cantidad y de todo el país, como también a Argentina, eh, hay otros factores que intervienen, ¿no? En muchos casos, realizando las historias de vida, las trayectorias laborales de estas personas, encontramos que la migración y al exterior es como una salida dificultosa, sin duda, pero hacia conflictos intrafamiliares,
¿no? Delia es una de las personas que desde sus organizaciones allá en Buenos Aires ha trabajado mucho esta temática de la violencia intrafamiliar como causa estructural de la migración de mujeres en determinados contextos, ¿no? Entonces, estos factores no podemos dejarlos a un lado. Y por otro lado, también, y esto tiene que ver también con los jóvenes, está esta dimensión que tiene que ver pues con la comunicación, con la inmediatez que hoy en día vivimos respecto a la tecnología, ¿no? Y estos, entre comillas, medios de comunicación, ¿no? Redes sociales, son los que también están fuertemente dinamizando hoy en día estos desplazamientos, haciéndolos más rápidos, de pronto también más informados, pero también obviamente son mecanismos para situaciones de orden delincuencial que se dan en estos desplazamientos que involucran magnitudes muy grandes de personas, ¿no? Y la mayoría de ellos jóvenes. Hablo de delitos como la trata, el tráfico de migrantes, ¿no? Entonces hay una múltiples factores que intervienen en la motivación de estos desplazamientos, donde sin duda el factor económico es importante, pero para nada el único. Y como recalco, emergen recién hoy en día estos otros elementos que antes no los teníamos presentes, ¿no? Como son el tema de los conflictos al interior de las familias o las colectividades o relacionados a este ámbito. Ahora, es tan fuerte el tema económico que a una mujer, por ejemplo, le obligue a dejar no solamente al esposo, puede pasar, sino también dejar hijos, desestabilizar la estructura familiar. ¿Llega a eso esta necesidad económica o estos problemas que enfrentan algunas mujeres, Alfonso? Es un tema delicado, yo para responder me iría a analizar el caso que ya lo mencioné y que vivimos a principios de siglo de la migración boliviana a España, ¿no? En muy poco tiempo, 5 o 7 años del año 2002 al 2007 que nos ponen la visa, se trasladan a España cerca de 250,000 personas, 240 y tantos mil, según los censos de España, ¿no? La mayoría de ellas eran mujeres, ¿no? Casi un 60%, 58%, etcétera. En un primer momento, esto fue variando sin duda a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí, sin duda, el factor económico, España en esos momentos, Europa en general, vivían un boom económico, las remuneraciones eran muy importantes, a diferencia de Bolivia, que atravesaba momentos, estoy hablando de principios de siglo, atravesaba momentos de fuertes crisis, ¿no? Movilizaciones, mucha convulsión, etcétera. Entonces, ahí esa dimensión económica era, ese atractivo económico era muy fuerte. Pero también en esa época se empezó a visibilizar estas migraciones, sobre todo porque eran mujeres y que salieron, como les decía, en muy poco tiempo. Pero también eso generó desde medios de comunicación masivos unas miradas, desde mi punto de vista, estereotipadas sobre el tema, ¿no? Es decir, la culpabilización, la desestructuración familiar, no sé, una serie de desequilibrios fueron atribuidos directamente a la familia. Recuerdo algún titular de un periódico local cochabambino que hacía referencia al incremento, en esa época, ¿verdad?, al incremento de la delincuencia juvenil y lo atribuía a estas mujeres, a estas madres que salieron en pos de conseguir los recursos suficientes para garantizar esa reproducción de la familia que no la lograban.
no solo reproducción, sino también proyección de la familia que no la lograban desde local, ¿no? Entonces, aquí hay un tema no sé, de pronto de estereotipos respecto de la familia que siguen prevaleciendo. Hace demasiado tiempo atrás, y de manera local, ya no solo en la migración internacional, la mujer ha salido del campo doméstico al campo laboral público, ¿no? Pero son las condiciones precisamente de económicas, productivas, etcétera, locales y también regionales, que están llevando cada vez más a esas mujeres o madres a buscar trabajo más allá de las fronteras nacionales. Y ahí se complica en el cruce de la frontera, se complica el dejar a los hijos, se complica, pero aquí hay una intención bien concreta de garantizar y proyectar precisamente esa familia, ¿no? De ahí que en algún momento hemos hablado, por ejemplo, de familias transnacionales, donde uno o más de sus miembros, estando ausentes, siguen garantizando la función de la familia, que es la reproducción y la proyección, básicamente, de los hijos. Delia, en los 80 y 90 los jóvenes nos desvelábamos por ir a Estados Unidos. Y claro, a veces viajábamos a Argentina y de ahí íbamos a Estados Unidos, pero había esa aspiración de muchos jóvenes de querer salir del país encontrando un mejor futuro. En este tiempo del gobierno del movimiento al socialismo, ¿has percibido que se mantiene esta tendencia o ha reducido la gente que quiere viajar? ¿Qué es lo que has podido observar, Delia? Bueno, la migración no ha parado, ¿no? Continúa y va a seguir continuando. O sea, creo que la situación actual que se está viviendo en Bolivia y que ya viene obviamente de hace mucho tiempo atrás, no está cambiando, no está mejorando las condiciones económicas en nuestro país. La falta de empleos claramente se siente, y obviamente la gente al ver esta situación, sobre todo las y los jóvenes, ven como única opción, ¿no?, el salir del país para poder mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, ¿no? Como bien lo decía ahí Alfonso, creo que nosotros, más allá de estar fuera del país, siempre estamos al pendiente, ¿no?, de nuestras familias que se han quedado, seguimos ayudando económicamente, más allá de inclusive de los diferentes problemas por los que atraviesan. Como ejemplo te doy acá claramente Argentina, que está atravesando por una situación económica bastante compleja, constantemente está en inflación y demás, pero de igual manera sigue siendo el cuarto país que termina enviando remesas, por ejemplo, a Bolivia, ¿no? Sí. Creo que es como una de las pocas posibilidades que encuentra la gente, ¿no?, de poder mejorar su situación al no tener la posibilidad de conseguir laburo o trabajo en el país, ¿no? Yo creo que todavía hace falta un montón de políticas nacionales como para poder generar más empleos y que de alguna manera esto empiece a calmar. Pero mientras tanto, la gente sigue con esa decisión, con esa necesidad de querer salir del país y conseguir un trabajo un poco más estable, más allá de todos los conflictos por los que tengan que atravesar. Lastimosamente, el salir de un país a otro, más allá de que sea Argentina, por ejemplo, donde tenemos el mismo idioma, igualmente se nos dificulta porque la sociedad es completamente diferente, porque necesitamos también de alguna manera llegar a realizar todo lo que son los trámites migratorios, la documentación y demás, y hasta que esto se vaya consolidando y hasta que logremos conseguir lo que es, en este caso, el DNI, que sería el documento nacional, lastimosamente pasa mucho tiempo y mientras tanto mucha de nuestra gente, que sobre todo viene por primera vez, termina siendo explotada y termina aceptando las condiciones que se dan, los sueldos que les ofrecen y demás, porque no le queda de otra. Y de alguna manera es mucho mejor de lo que se llegaría a ganar, por ejemplo, en Bolivia. Así es. ¿Qué deberían hacer los estados para garantizar que esta gente
principalmente bolivianos, salgan fuera del país, pero tengan garantizado un trabajo con condiciones adecuadas y no sean explotados como en algún momento escuchamos aquí en Bolivia, Delia. Yo creo que hace falta mucha información por ambas partes, o sea, tanto por los países receptores como por los países expulsores en este caso. Eh, Afortunadamente, particularmente acá en Argentina, tenemos una ley de migraciones que ha llegado a ser inclusive bandera a nivel mundial y que reconoce, ¿no?, a las y los migrantes como ciudadanos argentinos. Entonces yo creo que acá hay muchas posibilidades para que la gente pueda llegar a trabajar, no simplemente trabajar, sino poder acceder a la salud, a la educación, pero hace falta eso, la información. Al no tener información, lastimosamente mucha de nuestra gente termina cayendo en redes de explotación, y que creo que si se pudiese manejar de mejor manera, no sé si desde la Cancillería, si desde el Ministerio de Gobierno, desde Migración, digamos, para llegar a informar a la gente de qué manera tendría que salir, por ejemplo, del país y realizar sí o sí el trámite migratorio, se evitaría un montón de problemas. Sí. El simple hecho de salir, realizar el trámite migratorio del lado boliviano y del lado argentino, ya te da la posibilidad de que cuando estés en territorio argentino puedas llegar a iniciar tu documentación, por ejemplo, ¿no? Y tramitar lo que es el DNI argentino. Pero si no haces eso y pasas por el río, ya tenés un montón de problemas, Claro. porque ya no puedes iniciar ni siquiera el trámite, sino tenés que volver a la frontera y de alguna manera volver a iniciar y arrancar. No sé, por más de que hayas estado en el país 10 años, si no tienes el ingreso, es como si nunca hubieses estado. Entonces retrocedes. Por eso sí es importante para mí, mínimo, la información sobre este tipo de pasos que hay que dar para que luego también nuestro trabajo y varios de nuestros derechos sean reconocidos. Y ahí el papel de los medios es, creo, vital, Delia. Fundamental, fundamental, Mm. súper fundamental. Y yo creo que ahí sí hay que hacer como todo un trabajo, ¿no? Sí, definitivamente con los medios de comunicación, pero que es el Estado el que tiene que tomar como la iniciativa y de alguna manera hacer de que se haga esto, ¿no? Lastimosamente lo hemos visto también en la frontera de Chile, no hace mucho, hace un mes y algo más, donde lastimosamente mucha gente ha quedado varada, tanto del lado boliviano como del lado chileno. Del lado chileno, gente que fue y que va a trabajar, que son trabajadores temporales, la mayoría que trabajan en la tierra, lastimosamente quedaron varados del otro lado porque no hicieron el trámite migratorio. Mm. Pero Sí. ahora esto les complica más, porque les terminan obligando a hacer otro trámite, reconociendo que pasaron la frontera sin haber realizado este trámite migratorio y que luego les perjudica y no los permite volver a ingresar, inclusive ya de manera regular, digamos, ¿no?, hacia este país. Hay estas situaciones que se están dando, lastimosamente hay países que están como radicalizando sus políticas migratorias y que está poniendo en vilo a mucha gente, a muchos de las y los migrantes. Esto lo vemos claramente con los migrantes. En Chile, o sea, principalmente lo que se ha mostrado es de que los perjudicados principalmente son los migrantes venezolanos. Poco o nada se ha hablado de las y los migrantes bolivianos, que son la gran mayoría de los que van para Chile a trabajar y que vuelven constantemente. Estos trabajadores temporarios son los más perjudicados ahora, ¿no? Pero es algo que se tiene completamente invisibilizado y que creo yo que ahí sí es importante de que tanto el Estado como los medios de comunicación ayuden con la información para evitar este tipo de problemas. Así es. Alfonso, el censo que se va a realizar seguramente va a mostrarnos algunas de las realidades que ya estamos viendo, ¿no? Que hay menos gente en el campo, por ejemplo, y esto es preocupante porque si la gente se va fuera del país y se va a las ciudades, ¿quién va a cosechar? ¿Quién va a alimentar a las ciudades, Alfonso?
Sí, sin duda. Creo que hay mucho, mucho interés más allá de los afanes políticos respecto al censo, Ujú. de mostrar esa fotografía del momento respecto a muchos temas, ¿no? Y uno de los grandes temas es precisamente el tema de la movilidad poblacional, ¿no? Eh, Javier Albó, que en paz descanse, tenía una lucha muy, muy, no solo personal por su trayectoria investigativa, etcétera, sino también institucional, de, por ejemplo, que los censos incluyan el tema del doble domicilio. Mm, ¿No? Aquí solo pensando en la migración interna, mm. pero esas prácticas de doble domicilio también hoy en día ya se dan a nivel internacional. ¿No? Insisto, Chile, las dinámicas con Chile de hoy en día, de una fuerte circulación en el territorio, muestran situaciones como estas, ¿no? Deli hacía referencia a los problemas que en los últimos años se han vivido y se van a seguir viviendo con la frontera de Chile, precisamente por el tema de la radicalización de las políticas, la militarización de la frontera. Mm. Esto se va a seguir viviendo, ¿no? Delia hacía referencia al tema de estas, de pasarse por pasos no habilitados, etcétera, ¿no? Pero aquí hay que señalar que no se trata tanto de negligencia de los o las migrantes para cruzar la frontera, sino que los estados en los últimos años, y Chile es el mejor ejemplo de esto, siguiendo el modelo norteamericano, eh, cada vez complica, burocratiza más el paso legal, podríamos decir, ¿no? Y esto lo que hace es reconducir, clandestinizar estas dinámicas migratorias laborales de temporeros, etcétera, que van 2, 3 meses y Claro. vuelven, lo pueden hacer 2 hasta 3 veces al año, lo han estado haciendo, ¿no? Pero cuando se aumenta el trámite administrativo, se ponen nuevas normas, hay un mayor control, lo que ese control está generando en realidad es un proceso de clandestinización Mm. y por tanto de vulneración de derechos, etcétera. Bolivia tiene una larga tradición migratoria laboral a países vecinos, Sí. fronterizos, pero por primera vez con la frontera de Chile, ¿no? Por estas medidas, eh, hay muertos al cruzar la frontera. En los últimos 5 o 7 años hay más de 50, 60 personas, sobre todo mujeres, que han fallecido intentando cruzar esa frontera por las condiciones climáticas, etcétera. Ahí está surgiendo el tema del, entre comillas, coyotaje, Mm. por ejemplo, ¿no? Pese, insisto, a tener una larga tradición migratoria en el país, estas situaciones no se daban, ¿no? Entonces, esto está saliendo. Y volviendo al censo, el gran desafío es cómo medimos, cómo damos cuenta de la movilidad, asumiendo que en nuestra sociedad y con lógicas propias, esto del doble domicilio, la multilocalidad, etcétera, están fuertemente presentes en las estrategias de las personas, ¿no? Sí, hay más gente en las áreas urbanas, pero eso no significa que se ha abandonado el campo o que ya no hay retornos hacia el campo. Lo que más bien vemos o tratamos de dar cuenta son esas articulaciones entre áreas urbanas, periurbanas en realidad, con áreas rurales, ¿no? No hay ruptura, hay continuidades, hay articulaciones y creo que el gran desafío del censo es precisamente dar cuenta de esa movilidad. Perfecto. Delia, tengo 2 minutos. Si algo nos ha faltado, te dejo los micrófonos de la Red Herbol para que tú los manifiestes y lógicamente la despedida. Bueno, algo que yo quería retomar era la cuestión de la migración de las mujeres en particular, ¿no? Ujú. Que creo que es súper importante tomarlo en cuenta porque nosotras no migramos simplemente por las cuestiones económicas, sino que lo hacemos en su gran mayoría definitivamente huyendo de todas las violencias que atravesamos en nuestro país, ¿no? Violencias machistas, violencias de género, intrafamiliar,
como lo venimos ya conociendo. Lastimosamente, este tipo de violencias lo seguimos viviendo al llegar a otros territorios, no importa el país que sea. Claro. Eh, y el detalle ahí es de que nosotras como mujeres no tenemos el acompañamiento del Estado debidamente, ¿no? Como tendría que ser. Muchas de nosotras, por temor, por diferentes situaciones y demás, o por temor a que expulsen a nuestras parejas, que son los padres de nuestros hijos e hijas, ni siquiera nos animamos a hacer la denuncia, o por temor a ser expulsadas de estos nuevos territorios que decidimos habitar. Creo que es bastante difícil, bastante conflictivo, y en ese sentido es importante de que el Estado trate de hacer un mejor acompañamiento a estas mujeres que atraviesan por un montón de situaciones. Obviamente no son simplemente las mujeres, ¿no? También los varones, pero particularmente con las mujeres, esta cuestión de la violencia, y hablamos de las mujeres bolivianas acá en la Argentina, hay un montón, y que son inclusive víctimas de feminicidio, que está completamente invisibilizado, y que de alguna manera es el Estado quien se tiene que hacer cargo de acompañar, de buscar vueltas, de generar más políticas, ¿no? Migratorias de acompañamiento hacia estos sectores más vulnerables, mujeres, niños, niñas, personas adultas. Creo que hay un montón todavía por hacer, que se ha ido avanzando, pero que no es suficiente, y que es ahí el Estado donde tiene que ponerse las pilas. Delia, te quedo muy agradecido por este contacto. Será hasta otra oportunidad. A ti las gracias. Alfonso, te dejo los micrófonos de la red Herbol por si algo nos ha faltado para complementar. Muchísimas gracias. No, simplemente agradecer esta oportunidad a Herbol, al Instituto o al IPDRS también, porque creo que esta temática que es de mucho impacto, hablo de la migración boliviana al exterior, que es de mucho impacto social, económico, no está lo suficientemente visibilizada ni abordada, ¿no? Entonces, espacios como estos nos permiten, pues, hablar de aquello que es un silencio a voces, ¿no? ¿Quién no tiene de nosotros un pariente, un amigo, un hermano que está en el exterior y que desde el exterior no deja de ser boliviano, no deja de aportar al país, no solo en términos económicos, sino también afectivos, sociales, etcétera? Entonces creo que la temática de la emigración boliviana al exterior debería ser un poco más discutida, más considerada y también abordada, ¿no? Simplemente eso, y agradecer la oportunidad que nos dan en Herbol. Gracias, Alfonso. Será hasta otra oportunidad.